Queridos estudiantes, iniciamos este curso de escritos juánicos, lo vamos a llamar de Juan al Apocalipsis. El presupuesto es que prácticamente desde el Evangelio de San Juan, pasando por las 3 cartas y el Apocalipsis, constituyen un solo cuerpo teológico, escritos bajo el mismo pensamiento, seguramente por un grupo de estudiosos, de teólogos que estaban en la comunidad juánica bajo la dirección del apóstol San Juan. El conjunto de Evangelio, cartas y Apocalipsis lo vamos a llamar nosotros escritos juánicos, y es un camino que comienza con el Evangelio de Juan y termina en el Apocalipsis. Este criterio de considerarlo un solo cuerpo parte del presupuesto de la existencia de una comunidad que da origen a estos escritos. La vamos a llamar la comunidad juánica. Esta comunidad juánica verdaderamente existió en torno a la figura del apóstol Juan. Comenzó en Jerusalén. A causa de la persecución se trasladaron a Samaria, y por ese motivo es que en el Evangelio de San Juan se relatan episodios como el capítulo 4, en donde Jesús tiene un gran éxito misionero en Samaria, cosa que los sinópticos nunca presentan, y es que la comunidad juánica estuvo ahí, en Samaria. Y de hecho las reminiscencias o los restos de la comunidad juánica son los que posibilitan posteriormente al diácono Felipe crear o construir la iglesia cristiana en Samaria. Luego de Samaria, por la persecución, estos cristianos huyen y se van hasta Siria, se van hasta Antioquía, y de Antioquía se van a Éfeso. Y en Éfeso prácticamente se establecen, y ahí la comunidad se desarrolla. Este caminar hace que la comunidad juánica se constituya en una comunidad con una intensa experiencia de fe continuada. Ese concepto es importante. Fe continuada, es decir, es una fe que se está reflexionando constantemente, y eso constantemente es lo que va generando los escritos, a la base el Evangelio. Luego, todavía más elevado en su contenido, las cartas, y por último el Apocalipsis. Esto prácticamente fue reflexionado, puesto por escrito en el periodo que existió la comunidad. La comunidad, más o menos, según los expertos y especialmente Hugo Bani, sostiene que existió del año 80 hasta el año 120, y efectivamente, como les decía antes, se establece en Éfeso, en el Asia Menor. Esto significa que cuando San Pablo va evangelizando y llega a Éfeso, ahí se da una especie de fusión entre la iglesia juánica y la iglesia paulina. La iglesia paulina es anterior. De hecho, cuando Pablo pasa por Éfeso, la comunidad juánica todavía no estaba establecida ahí. Cuando Juan con su comunidad llegan a Éfeso, se encuentran ya con la comunidad paulina, y esa fusión de pensamiento paulino con teología juánica genera tensión dentro de la comunidad. Lo veremos más adelante. No cabe duda que el fundador de esta comunidad es el apóstol San Juan, pero él no está solo. En torno a él hay una torre de teólogos que van generando el pensamiento y van poniendo por escrito, van plasmando. De los santos padres nosotros sabemos que fue discípulo de San Juan, San Policarpo, y fue discípulo de San Policarpo San Ireneo de León. Por lo tanto, hay una continuidad del pensamiento juánico a Policarpo, a Ireneo de León. Llegamos ahí de los padres apostólicos, Policarpo, a los padres apologetas, Ireneo. Entonces, en torno a Juan hay una torre de teólogos que van pensando, van generando el pensamiento, van iluminando la vida de la comunidad, pero al centro está la experiencia de Juan como discípulo, a quien se le llama el teólogo. Juan, la comunidad, es reconocido como el teólogo. Otro aspecto importante de la comunidad juánica es que se acentúa mucho el aspecto litúrgico. Ya desde el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, nosotros encontramos la importancia del primer día de la semana.
Un domingo me arrebató el espíritu y oí a mis espaldas una voz vibrante como de trompeta. Esto significa que la comunidad juánica le da mucha importancia al primer día de la semana. Ustedes lo pueden ver también en el capítulo 20 del Evangelio. Las apariciones del resucitado siempre son el primer día de la semana, el día después del sábado. Recuerden que en ese tiempo todavía el nombre domingo no existía. El nombre domingo fue acuñado por la tradición cristiana, Dies Domini, el día del Señor. Pero antiguamente se le llamaba el primer día de la semana o también el día después del sábado. Pero es el día que Jesús prácticamente se aparece por la mañana a la Magdalena. Luego se aparece a Pedro, a Santiago y a otros discípulos, y por la noche se aparece a los discípulos de Emaús. Y por último se aparece nuevamente a todo el grupo de los 12 y los discípulos en el cenáculo. Todo en el primer día de la semana. Como esta comunidad va llevando un proceso evolutivo en cuanto a la reflexión de la fe, este caminar la va llevando a un nivel de madurez que otras comunidades no logran alcanzar, al menos en este periodo. Y por otro lado, este camino de fe de la comunidad juánica va llevando a que se encierren en ellos mismos. O sea, han crecido tanto y han alcanzado un nivel tan profundo y tan alto de conocimiento, de la comprensión del misterio de Cristo, que pierden en un determinado momento la capacidad de relación, tanto con otras comunidades cristianas, pero principalmente con el mundo pagano. Y entonces esta comunidad juánica en un primer momento se convierte en una comunidad confrontativa. ¿Con quién? Con el mundo. ¿Por qué? Porque la actitud de los miembros de la comunidad juánica se convierte en una actitud verticalista, no horizontal, sino verticalista, hacia arriba. No por gusto, la figura que representa el Evangelio de San Juan es el águila, que está siempre en lo alto. Su reflexión teológica es exageradamente alta, pero esto facilita el hecho de que se vayan encerrando, se va volviendo una comunidad hermética. Y una vez que se convierten en una comunidad hermética, pierden todo tipo de relación, especialmente con el mundo pagano. Muy distinto a la actitud de Pablo, ¿verdad? Que Pablo, como pertenece a una etapa querigmática, a Pablo le interesa el contacto con el mundo pagano para convertir, para predicar. No así la comunidad juánica. La comunidad juánica ya lleva un proceso de crecimiento en sí misma. Pero esto también al mismo tiempo va generando tensiones. Efectivamente, como les decía al principio, cuando Juan llega con su comunidad a Éfeso, ya está instaurada allí la iglesia paulina. Y la iglesia paulina es de espíritu misionero, hacia afuera, mientras que la iglesia de Juan es de espíritu teológico, hacia adentro, proteger la doctrina, no contaminarse con otras corrientes de pensamiento. Y esta actitud hermética es la que va generando conflictos dentro de la comunidad, especialmente aquellos que son de la comunidad paulina y se incorporan a la comunidad juánica para formar una sola iglesia. Ellos empujan para la misión hacia afuera, adextra, mientras que los miembros de la comunidad juánica prefieren y luchan por permanecer adentro. Al final predomina la tendencia misionera, y al predominar la tendencia misionera se genera un conflicto bien delicado. Y ahí es donde aparece por primera vez el concepto anticristo. Aquellos que se niegan a la actitud misionera y que se encierran solamente en una actitud verticalista, hermética, serán considerados anticristos. Después, el concepto anticristo también, según las cartas, se atribuirá a todos aquellos que niegan la humanidad de Jesús. Efectivamente, después la comunidad se siente misionera, va caminando hacia la apertura y poco a poco va superando su actitud hermética. Prácticamente esto es como el resultado de una nomenclatura, como les decía, entre la iglesia paulina y la iglesia juánica. Y las tendencias entre la actitud misionera y la actitud hermética o verticalista son fuertes. Generan prácticamente tensiones que serán después muy fecundas. Ahora, en nuestro estudio
para poder constatar este proceso evolutivo del pensamiento de la comunidad juánica, vamos a estudiar los tres grandes bloques literarios que lo componen, que son el Evangelio de San Juan, las tres cartas de Juan y el libro del Apocalipsis. Allí encontramos nosotros un proceso de desarrollo y crecimiento de la comunidad, haciendo el recorrido por los tres escritos. Ellos prácticamente con distintas temáticas que van desarrollando y que están presentes en los tres bloques literarios, nos van llevando prácticamente en un camino de crecimiento de esta iglesia de Juan. Comencemos con el cuarto evangelio. El cuarto evangelio, escrito entre el año 80 y 90, luego las cartas en torno al 90 y el Apocalipsis en torno al 95. Y las primeras décadas del siglo II, según el testimonio de Ireneo, 120 más o menos, el Apocalipsis. Pero de todas maneras, el criterio de que los escritos canónicos deben responder a la etapa cronológica del siglo I, es decir, del año 50 que se escribió el primer documento del Nuevo Testamento hasta el año 100 que se escribe el Apocalipsis. Comencemos con el cuarto evangelio. En el cuarto evangelio encontramos nosotros una temática que va recorriendo todo el evangelio, atraviesa las cartas y llega hasta el Apocalipsis. Aquí les vamos a llamar nosotros núcleos teológicos. En primer lugar, el núcleo teológico del Cordero. El concepto Cordero aplicado a Cristo es un núcleo teológico que está presente en el Evangelio, en las cartas y en el Apocalipsis. Esta figura del Cordero en el Apocalipsis es la figura del Cordero que libera, mientras que en el cuarto evangelio el Cordero es el que quita el pecado del mundo. Voy a señalar desde ya que en las cartas no se encuentra el concepto Cordero. En las cartas de Juan no se encuentra el concepto Cordero, pero sí se encuentra la función del Cordero, que es quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, el Cordero constituye en los escritos juánicos un tema teológico que le da unidad a los tres bloques literarios. Para nosotros será prácticamente un núcleo teológico que da unidad al Evangelio con las cartas y el Apocalipsis. El segundo núcleo teológico que vamos a desarrollar en nuestro estudio es el concepto de espíritu. El espíritu está presente en el cuarto evangelio, está presente en las cartas y está presente también en el Apocalipsis. Este espíritu es anticipo de la vida eclesial. De hecho, vamos a hablar nosotros de un espíritu prometido y un espíritu realizado. Del espíritu de la verdad al espíritu de la profecía, que lo encontramos en el Apocalipsis. Este espíritu está ligado a la verdad de Jesús. De hecho, recordemos nosotros que es en el cuarto evangelio cuando Jesús, hablando con sus discípulos, en el capítulo 16 del evangelio, hablando, le dice a Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le contesta: hace tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿O no crees que yo soy el Padre, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y allí Jesús hace una afirmación: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Jesús se autonomina verdad. Y en ese mismo capítulo, el capítulo 16 de San Juan, el Espíritu Santo es llamado Espíritu de la verdad. Entonces el concepto espíritu será otro núcleo teológico que le da unidad a los tres bloques literarios: el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Y por último tenemos otra unidad que es el concepto de la venida de Jesús. Es el verbo erchomai en griego, venir, vengo, Jesús viene. En el Evangelio Jesús dice: dejo al Padre y vine al mundo, dejo el mundo y vuelvo al Padre.
En el Apocalipsis se le dice: ven Señor Jesús, la venida del Señor. ¿Cómo se da esta venida? Según el cuarto evangelio, no es la parusía como la presenta Pablo, sino que es una venida constante. Vamos a ver más adelante la conjugación ergestai, que significa, sería traducido como el viniente, el que está viniendo. No ha llegado, pero está viniendo. Es una actitud constante la del venir del Señor. Ese será el tercer núcleo teológico que le da prácticamente unidad a los tres bloques literarios. Entonces, la venida del Señor, el tercer núcleo, va relacionado con la acción del Espíritu. El Espíritu es el que hace presente a Jesús en medio de la comunidad. Y Jesús va llenando los vacíos de injusticia que hay en el mundo con la presencia del Espíritu, temática que encontramos nosotros en el contenido de las cartas. Cuando se llenen todos estos males, entonces será cuando Jesús venga ya definitivamente, que es la idea que corre a lo largo del Apocalipsis. Decirles que el Apocalipsis no es un libro escatológico, de contenido escatológico, es una lectura teológica de la historia. Aparte de una serie de simbologías que el autor va